Hola, buenas noches. Estos videos corresponden a clases del capítulo de transporte de contaminantes en agua subterránea, que voy a dejar grabado como complemento a las clases de moderación ambiental mientras estoy en Estados Unidos. La idea entonces es que ustedes puedan ver estos videos para tener los aspectos conceptuales de la clase y de esa forma concentrar las clases que haga presencial en resolución de ejercicios y ejemplos. Entonces, eh, partiendo con el video, voy a dejar esto en pantalla completa. Entonces vamos a hablar sobre el transporte contaminante en agua subterránea. La primera parte corresponde al transporte contaminante no reactivo. ¿Qué significa no reactivo? Que no reaccionan con el medio en el cual ocurre el transporte. En este caso particular, una sustancia que es transportada a través del agua subterránea no reacciona con los poros o con las rocas a través que conforman el medio por donde pasa el flujo de agua subterránea. Entonces no existe una interacción entre el contaminante y el medio geológico. Esa es una situación no reactiva. Y en este caso estamos hablando de un contaminante conservativo y el mejor caso que podemos usar para esto es el nitrato. El nitrato se considera un ejemplo de un contaminante no reactivo y por eso lo usamos como trazador de contaminación. En el caso de que exista una reacción entre el elemento que es transportado, un contaminante cualquiera, y el medio poroso, entonces estamos hablando de un contaminante reactivo o no conservativo. Y el ejemplo más conocido que tenemos son los fosfatos, pero también más importantes son los metales pesados. Los metales pesados que han adherido a la matriz del suelo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el caso del transporte contaminante vamos a tener algo que ya lo hemos hablado, que están los procesos de advección, difusión y dispersión. Ahora, en el caso concreto de agua subterránea, es sumamente difícil distinguir la difusión de la dispersión mecánica, porque la definición de agua subterránea son aguas que no las vemos, están ocultas en el seno de la Tierra. Por lo tanto, es extremadamente difícil separar la difusión de la dispersión y en general, por esa razón, tendemos a hablar de la dispersión hidrodinámica, que es la suma tanto de la difusión como la dispersión mecánica. Ahora, el principal transporte siempre va a ser la advección, porque es el arrastre de la contaminación por agua. Entonces, el centro de masa viaja a la misma velocidad que el agua. Entonces, una primera aproximación del transporte siempre puede considerar el proceso de advección. Y en agua subterránea es importante esto porque nos permite tener una idea de los tiempos de viaje. Yo he dicho en otra oportunidad, y hay otro video de introducción al agua subterránea en esta asignatura, que el agua subterránea se mueve a razón de centímetros por día. Entonces, a lo largo de un año, el flujo de agua subterránea se puede mover 300 metros. Entonces, eso ya nos da una idea de la velocidad con que puede desplazarse una pluma de contaminante. Entonces, a falta de mayores datos, el transporte por advección nos sirve como para estimar impacto ambiental y tener una idea del orden de magnitud de lo que estamos hablando. Es particularmente importante en el caso de derrame, porque si ocurre un accidente de un derrame tóxico, podemos saber que es posible tomar medidas de protección ambiental o protección de una fuente de agua, colocando algún tipo de barrera y que vamos a tener tiempo para hacer eso porque el transporte de agua subterránea es lento. Entonces, si bien es cierto, no considera todos los procesos, la advección, considerar solamente la adversión nos permite tener una estimación inicial, que es bastante buena por los demás. La adversión ocurre a través de los poros y la porosidad efectiva es una medición, esto lo hablé en el capítulo de introducción al agua subterránea, pero se refiere al volumen de poros por el volumen total, la cantidad de espacio por donde ocurre el transporte de agua subterránea.
Y la porosidad efectiva se refiere a aquellos poros donde pueden ser drenados, que están conectados. Un ejemplo de esto es la arcilla. La arcilla, por ejemplo, tiene una porosidad efectiva muy baja y eso limita el movimiento de agua por la arcilla. La razón es que los poros están desconectados, por lo tanto el agua no puede moverse. La arcilla almacena agua, pero no puede moverse el agua a través de ese medio. La capacidad y el movimiento del agua en un medio poroso queda expresado por la ley de Darcy, esto lo hemos visto, así que lo vamos a mencionar solamente, pero las dos grandes propiedades de transporte de agua, o en el caso de flujos de agua en medio subterráneo, van a ser la porosidad y la conductividad hidráulica, que es este parámetro que tiene aquí, que identificó Henry Darcy. Y así, de esa forma, nosotros podemos hacer una estimación inicial del transporte por advección, considerando la conductividad hidráulica de un medio, teniendo una estimación del gradiente hidráulico y usando la ecuación de Darcy, podemos tener una idea del flujo de material o de los tiempos de transporte. Vamos a hacer más ejercicios con respecto a esto en clase. La difusión ya la vimos con los ejercicios de Chuy. La difusión es el gradiente de concentraciones. eh, Ocurre en agua subterránea, es una componente interesante y en algunos casos puede ser relevante, sobre todo en zonas donde ocurren reacciones de degradación de contaminantes. Tiene mucho que ver con la remediación de agua subterránea, pero eso ya es un tema que escapa del alcance y limitaciones de esta asignatura. Eh, Esto lo pueden leer, lo pueden revisar con calma en los apuntes, pero básicamente el tema de la difusión, recuerden siempre el ejemplo del Chuy. Ahora, el efecto de la difusión lo vamos a ver en este grafiquito, que tenemos la masa inicial y cómo se va difundiendo. Como alguien dijo en clase, esto se parece mucho a una ecuación de distribución normal. De hecho, aquí tenemos una solución de la ecuación de difusión, que básicamente es una función de tipo exponencial, por lo tanto no es raro que se parezca, y el equivalente a la distribución normal es que el centro de masa se mantiene en el promedio y la difusión viene a ser lo que es la desviación estándar. Fijan que tiene una forma de distribución normal la respuesta, la función de error complementario. Vamos a trabajar esa ecuación más adelante. Voy a saltar esto, los dejo para que lo vamos a ver en clase. Ahora, la dispersión mecánica. Yo tengo una debilidad por la dispersión mecánica, me interesa mucho este aspecto. La dispersión mecánica se produce por la tortuosidad del medio. Sencillamente no es probable que el flujo vaya siguiendo esa dirección, sino que el flujo va a seguir la tortuosidad, me encanta esa palabra, del medio, en que podemos tener distintas rutas de contaminante y en la medida que avanza, entonces la sustancia puede ir eh, produciendo una dispersión, bien dicho, el funcionamiento mecánico del principio de dispersión, y, y eso está asociado a la escala en que esto se va dispersando. Va a llegar un momento que se va a dispersar tanto o se va a abrir tanto la función normal que la desviación estándar va a ser tan grande que no se va a notar la concentración del contaminante. Y eso es bastante interesante desde el punto de vista que, que, que puede ser, por ejemplo, en el caso de una fuente puntual de contaminante que se va a dispersar sencillamente y al final termina diluyéndose con el agua subterránea. Puede pasar con algunos accidentes. Distinto al caso cuando tengo una fuente continua, en que hay una inyección permanente de contaminante, en que entonces sí va a avanzar y va a seguir aumentando la concentración de lo que sea que haya ingresado al medio. Entonces aquí hay una imagen de tortuosidad. Me encanta esa palabra, como pueden ver.
Ok, ahora la dispersión, ¿cómo la estudiamos? Con un coeficiente. Un coeficiente que es un coeficiente que multiplica la velocidad. Este es el coeficiente de dispersión mecánica, o se llama dispersividad, y nos puede llevar a una ecuación, el flujo, el flux, nos queda dada esta expresión. Entonces, este coeficiente de dispersividad depende de la escala, como le explicaba. Entonces, aquí hay un gráfico bien interesante que nos muestra cómo la dispersión va aumentando, 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 hasta que llega a una especie de meseta porque simplemente ya alcanzó la escala. Y por eso es que yo le preguntaba el ejercicio de escala en la primera evaluación, porque aquí vamos a poder ver que sobre los 1000 metros, por ejemplo, ya la dispersividad se hace constante. Eh, es un ejemplo interesante. Este es un estudio que hizo una persona hace como 30 años atrás que fue bastante revolucionario. Entonces, la dispersión hidrodinámica es la suma de la difusión más la dispersión, y como no tenemos tan claro la separación entre difusión y dispersión, terminamos hablando normalmente de dispersión hidrodinámica y del coeficiente de difusión efectiva más la dispersividad, o la dispersidad dinámica. Entonces, en general vamos a hablar de dispersión hidrodinámica como la suma de las dos componentes, la dispersión mecánica más la difusión. Y esto ocurre en el transporte. Lo vamos a ver cuando podemos tener alguna función experimental y vamos a ir viendo cómo se produce esta especie de función de distribución normal, en que esta misma dispersión hidrodinámica se transforma ahora en la desviación estándar que le hablaba en el ejemplo. Y esto es lo que ocurre. Tengo el centro de masa y se empieza a producir la dispersión hidrodinámica, y el centro de masa se mantiene moviéndose por la advección siguiendo velocidad por tiempo. Pero lo que cambia es la concentración porque cambia por efecto de la dispersión hidrodinámica. ¿Se fijan? Es bien interesante esta cosa. Entonces tenemos que conocer estos coeficientes para poder estimar eso. Y ese es el problema, parametrizar estas cosas. Aquí está sumando todo el efecto de la advección y dispersión hidrodinámica, llegamos a una ecuación general. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo revisen con calma, pero llegamos a la ecuación general del transporte, que es esta preciosura. Esta es la ecuación general del transporte en tridimensional, espectacular, hermosa ecuación, sumamente difícil de resolver, para variar no tiene solución analítica. Este es el caso de un soluto conservativo. En el caso de un soluto no conservativo hay que agregarle una componente de retardo, pero eso lo vamos a ver después. Es precioso. Ahora, en agua subterránea existe una cosa que se llama estratificación. Y eso nos hace generalmente, nos produce que el flujo sea predominante en una dirección, normalmente horizontalmente. El flujo de agua subterránea va a tender a ser predominantemente horizontal, y siguiendo, sobre todo en nuestro país querido que tiene tanta pendiente, la pendiente en el sentido de cordillera mar va a ser mucho más pronunciada que de norte a sur, por lo tanto el flujo de agua subterránea tiende principalmente a seguir el gradiente topográfico. Y eso nos permite hacer algunas simplificaciones, como por ejemplo estudiar el caso unidimensional o bidimensional. Entonces, en el caso unidimensional, tenemos la ecuación de transporte que va a tener estas componentes, que va a tener el transporte, eh, sí que la ecuación se llama advección-dispersión, pero por un tema de símbolo negativo, queda en términos de dispersión hidrodinámica queda el primero, simplemente porque ha multiplicado por un signo más, y la advección queda segundo. Pero sigue siendo la ecuación de advección-dispersión. Esto es las cosas curiosas de la ciencia. Le llamamos ecuación, advección, dispersión, pero por el hecho de haber un símbolo negativo quedamos de esta manera.
Ahora, matemáticamente esto tiene un tipo de solución y esto tiene otro tipo de solución. Entonces, es súper complicada conseguir una ecuación, incluso hasta una solución numérica de este tipo de ecuaciones. Son complejas. Hay algunos modelos, el MT3D es el modelo estándar, también está Hydro y otros modelos numéricos que simulan esto. La ecuación es preciosa. Y hay algunas soluciones numéricas, por ejemplo. Esto es una solución bidimensional. Y la anterior, sí, este es un caso bidimensional en que tenemos el transporte en la dirección X y la dispersión perpendicular, que vendría a ser la dirección Y. Preciosa la cosa. Como les digo, existe estratificación, entonces el flujo de agua subterránea va a tender a moverse en los medios por donde realmente hay mayor conductividad hidráulica y es poco usual que existe en realidad en forma local, puede que haya un flujo tridimensional en torno a un pozo sobre todo, pero perfecto transporte contaminante y manteniendo el alcance y limitación de la asignatura podemos considerar un flujo, por ejemplo, en este caso en coordenadas radiales, pero básicamente dos dimensiones, no más que eso. La dispersión versus la difusión o la difusión versus la dispersión, como le digo, no se pueden evaluar separadamente porque no lo podemos ver. Hay algunos números matemáticos como el número de Peclet que nos permite ver el dominio sobre transporte por advección versus los procesos de dispersión hidrodinámica. Mm, y la verdad es que podemos hacer algunos ejercicios de eso, pero tenemos que conocer los coeficientes que algunas veces no es tan trivial. Para conocer esto, lo que se hace son pruebas de trazadores. ¿En qué consiste una prueba de trazador? Coloco un elemento externo a la naturaleza, por ejemplo, sal, por ejemplo, algún tipo de trazador que sea ambientalmente amigable. Hoy en día, uno de los problemas de los trazadores, de hacer pruebas de trazadores, es estar seguro que al hacer la inyección del trazador no estamos produciendo un problema. Entonces, el otro problema es que, como les digo, el agua subterránea se mueve despacio, entonces una prueba de trazadores toma mucho tiempo. Por eso es que no es fácil hacer pruebas de trazadores y en ese sentido tendemos a usar mucho la literatura existente. Sin embargo, gracias al COVID han aparecido trazadores nuevos como las partículas de ADN sintéticas y como el PCR ahora se ha masificado, y son técnicas que se están desarrollando y que están en implementación ahora. Son técnicas avanzadas que algún día van a ser sistemáticas y a lo mejor ustedes cuando ya estén con varios años de trabajo va a ser algo común. Pero por ahora es como el límite del manejo práctico en el caso de agua subterránea. Ahora, como les digo, la ecuación de advección-dispersión es sumamente compleja de resolver. Aparte de eso, también tengo que resolver la ecuación de flujo de agua subterránea. Entonces tengo dos ecuaciones complejas de resolver. Técnica, en un mundo perfecto, ideal, que ojalá pudiéramos vivir, se podrían resolver las dos ecuaciones simultáneamente, pero eso en la práctica es sumamente difícil. Entonces, la técnica común es resolver primero el modelo de flujo de agua subterránea, obtener el campo de presiones, con Darcy generar el campo de velocidades. Recuerden que yo les decía que la presión es la variable estado, la altura pisométrica. Entonces, conociendo la descripción de las alturas pisométricas, puedo usar Darcy para resolver las velocidades y en base a eso resolver el modelo de transporte. Entonces, ese es un esquema de resolución acoplado. Se resuelve primero eh, la ecuación de flujo de agua subterránea para resolver posteriormente la ecuación de transporte. Para efecto de esta asignatura vamos a considerar el flujo como datos. Entonces existen métodos numéricos, es una cosa muy, muy bonita. Hay hartos desafíos respecto de hecho, hasta mi tesis doctoral trabajé en ese tema, pero es harto volado.
Entonces, para efecto nosotros vamos a considerar que conocemos el campo de velocidades. Eso nos permite buscar soluciones más simples. Ahora, todas estas soluciones requieren de condiciones iniciales y condiciones de borde. Las condiciones de borde es lo que nos permite aterrizar nuestro método numérico a la situación real. Eh, Condiciones de borde importantes son un nivel de un lago, por ejemplo, que nos va a dar una altura de presión, eh, una zona donde existe descarga que nos da una condición de flujo. Esas son condiciones de borde que nosotros podemos identificar. Dejo el aviso por curso de agua subterránea, ahí yo lo analizo bastante con más detalle las condiciones de borde en un capítulo que se llama Interacción agua superficial subterránea. Básicamente eso nos permite identificar las condiciones de borde, la conexión entre el paisaje, el territorio y el flujo de agua. Entonces, otro tipo de forma de decir lo mismo y que está de acuerdo con la literatura son las condiciones de borde de concentración constante. Eso vendría a ser una condición de borde de tipo Dirichlet y una condición de borde tipo Newman que es gradiente constante. En la práctica, ¿qué significa? Concentración constante es, por ejemplo, un relleno sanitario. Tengo un relleno sanitario grande donde hay una cierta cantidad de arsénico, por decir alguna cosa. Y ese arsénico se está moviendo hacia el agua subterránea. Entonces, por supuesto, a lo mejor en un periodo de 1000 años el arsénico se va a agotar. Pero para efectos prácticos, digamos, para una simulación de los primeros 50 años, yo puedo suponer que la condición de borde es constante. Entonces puedo suponer que hay una cierta concentración de arsénico. Normalmente uno utiliza un 100% y deja un C sub 0 para la concentración. Y ese es un tipo de condición de borde. Ahora, la condición de borde tipo Newman de gradiente constante es más difícil de implementar en la práctica, pero es más común de ver. ¿Qué es lo que significa? Es decir, mira, en esta zona tengo una descarga controlada. Por ejemplo, una vertiente, un manantial vendría a ser una condición de borde de gradiente constante, donde sabemos que por ahí va a estar saliendo contaminante. Llevando todo esto a las expresiones matemáticas, y esto lo pueden estudiar con calma ustedes, con toda la paciencia del mundo, se puede llegar a distintas expresiones matemáticas que nos van a llegar al integrar la ecuación, y al integrar esta ecuacióncita, con estas condiciones de borde, llegamos a algunas ecuaciones clásicas que son las que vamos a ver en nuestro ejercicio. Por ejemplo, una ecuación clásica que se utiliza mucho y que yo la utilizo bastante en estudios de impacto ambiental es la solución de Ogata-Banks. Esta es una solución de borde para una inyección continua. Esta la vamos a usar nosotros para analizar el impacto de un vertedero, de un relleno sanitario, y cómo este puede afectar y en cuánto tiempo puede afectar el caso de un pozo de agua potable o un humedal. Entonces vamos a usar esta ecuación. En general, este término de acá es como muy débil con respecto a este término de acá, por lo tanto se puede despreciar para efectos prácticos y terminamos con una expresión simplificada, que es la que usamos normalmente, que está de aquí. Entonces, esto lo vamos a ver en aplicaciones prácticas después durante la clase. La solución es de este tipo. Aquí yo tengo el efecto de la advección, el centro de masa, y aquí tengo el efecto de la dispersión hidrodinámica. ¿Se fijan? ¿Cómo reflejo la dispersión hidrodinámica? A través del coeficiente de dispersión, que es el de Subelli, y la advección a través de la velocidad. Ahora, si hay un derrame, por ejemplo, un derrame que se rompió una tubería que transporta concentrado de cobre, en ese caso particular la solución va a ser distinta y vamos a tener una solución de tipo, también a partir de Ogata-Banks, pero se genera esta ecuación que es, en que también tenemos que considerar la masa que entró al sistema. Y uno de los problemas grandes en este caso particular es saber cuánto fue efectivamente esta masa. Por ejemplo,
nos tocó investigar un accidente que hay de concentración de cobre de una tubería de transporte de concentrado de cobre que se rompió y y inyectó en una zona de donde hay un acuífero. Y la verdad es que, bueno, al final terminamos usando perfiles de concentración, usando tanto la ecuación de inyección puntual como tomando el peor escenario, que es suponer que quedó tan contaminado el suelo que va a estar transportándose permanentemente. ¿Por qué se justifica eso? Porque los movimientos son lentos, entonces la masa contaminante no se mete inmediatamente en el acuífero, como lo podría ser en el caso del tren con soga cáustica que cayó en el río Tortén, porque ahí cayó el tren al río y el río se llevó todo el contaminante. En el caso del agua subterránea, se tiene que infiltrar y se va a mover muy lento. Entonces, algunas veces yo tiendo a utilizar más el caso de una inyección continua, pero hay que meterle números y analizar los casos. Eso lo vamos a ver varios ejemplos en clase. Y lo que ocurre es esto, pues, se fijan, nuevamente tengo la concentración inicial y se va dispersando y el centro de masa se va moviendo por advección y la dispersión va ocurriendo siguiendo la trayectoria, siguiendo la dispersión hidrodinámica. Es bonita esta cosa. Hay algunas soluciones en dos dimensiones, representa mejor el balance de masa. Tenemos esta ecuación preciosa que nos refleja la mancha, la pluma, el contaminante. Nuevamente, esto es el transporte horizontal. Y aquí tengo los coeficientes de dispersión y está la velocidad. Entonces, todo esto se supone que conocemos la velocidad. La velocidad sí se considera solamente en una dimensión. Aquí tenemos la ecuación del régimen permanente para el caso de bidimensional. Preciosa la ecuación, como pueden ver. Tampoco es una cosa del otro mundo, una exponencial y tengo la relación X. Entonces, como pueden ver, lo pueden usar con MATLAB, lo pueden usar con Excel. Están las funciones ya conocidas. Y estas son las soluciones. Es hermoso esto, ¿se fijan? Entonces podemos ir viendo cómo se mueve un contaminante a lo largo del acuífero. Hermosa la ecuación. Podemos trabajar conociendo la velocidad, por supuesto. Y aquí tenemos algunos ejemplos que se los dejo para que los vayan revisando con calma. Bien. Esta es la primera parte del video. Como les digo, este video es una clase. No reemplaza el hecho de que revisen los apuntes y no reemplaza el hecho de que hagan ejercicio. Así que, pero sí es importante que ustedes la vayan viendo, que conozcamos el idioma y que después vayamos resolviendo en clase. Ejercicio en clase. Y eso último fue un saludo de mi perrita que tenía que participar en la clase. Ya, chiquillos, nos vemos.